Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando. Saludos. Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando. Mi nombre es Jessy Rodríguez. El mío es Hugo Guerrero. Bueno, y en la noche de hoy, En esta noche tan estrellada, yo te ofrezco. vamos a hablar sobre la procrastinación. Este es el episodio más procrastinado que hemos tenido. Haciéndole honor a la procrastinación. Nótese. Absolutamente. Hoy es martes y son las 10:21 de la noche. No sé si se ve, pero si se ve, son las 10:21. Se oye, sí, son las 10 de la noche. ¿Cómo que se oye? En Spotify. ¿Qué? Para la gente que no se escucha en Spotify. ¿Qué? ¿Qué se Que ve? se oye. Okay. Alexa, ¿qué hora es? Oh, yeah. Son las 10:21 de la noche. Yeah, that's a good idea. Ey, la estás dando todo. Bueno, nosotros decidimos hablar de la procrastinación porque nosotros somos seres que procrastinamos. Ambos. Y para quienes no saben lo que es procrastinar, dice, procrastinar significa Sigue. Dice, la palabra procrastinar se ha puesto muy de moda en los últimos años, sin embargo es una palabra con muchos años de significado. Tanto es así que proviene del latín procrastinare y significa dejar para otro día las cosas que sabes que tienes que hacer en el presente. O no solamente para el otro día, para la otra hora, Ahorita. para después, o sea, ya. Yo me puedo considerar la reina de la procrastinación. Yo no. No puedo ser una reina. No, sí, porque, oye, yo he procrastinado en la vida. Y yo creo que el problema mío del por qué yo procrastino tanto es porque me sale bien la vaina por el final. Procrastino. Y yo no puedo recordar como un tiempo que me haya ido mal, por lo menos cuando hay algo específico que hay que entregar. Y que porque yo no lo haya hecho, porque estoy procrastinando, eso no me ha pasado. Ahora. Bueno, sí, creo que me pasó una vez. ¿Te pasó? Creo que me pasó una vez. Okay. Pero igual, a pesar de no entregar, por no entregar a tiempo, no fue por no entregar al final, fue porque yo entregué, pero no entregué a tiempo. Pero no hubo consecuencia tampoco. No, ok, pues yo no puedo recordar nada que me haya pasado por eso. Ahora, todo lo que no tiene un deadline, lo siento. Lo siento, porque yo creo que hasta esta fecha está siendo procrastinado. Esa es una de las cosas que suceden cuando pasan. ¿Cuándo pasan? Sí, pasa cuando sucede. No. En mi caso, yo procrastino muchas cosas. E incluso procrastino cosas por hacer otras y me pongo a hacer otras por procrastinar las que dije que estaba procrastinando hacer con otras. Pero eso no solamente es procrastinar, eso se le llama otra cosa, eso es ser como... Evadir sería. No, hay gente que le llama ADHD. No, como- es diferente. Porque el déficit de atención es diferente porque ¿Cuál es la diferencia? De que tú procrastinas una cosa para procrastinar otra. Exacto, porque tú eres, en el caso del déficit de atención, yo no estoy siendo consciente en el momento en el que yo estoy dejando de hacer las cosas porque estoy priorizando otras. Básicamente es un problema de atención y de priorización de las cosas en el momento. Okay. Sin embargo, en el caso de la procrastinación y del caso en específico que te estoy hablando, es que yo soy consciente y conscientemente digo, yo tendría que estar haciendo esto, pero déjame procrastinarlo para hacer esto. Y mientras yo estoy haciendo esto, yo sigo siendo consciente de que tengo todavía que terminar lo que tenía en mente. Y aún así, lo que sea que yo estoy haciendo ahora, quizá era algo productivo en comparación con lo que tengo que entregar, que quizá era más productivo. Y viendo que todavía estoy haciendo algo productivo, en algunas situaciones, procrastinado para hacer algo menos productivo de lo que estaba haciendo productivo, procrastinando lo principal. Yo de verdad te puedo decir que yo de todo lo que tú dijiste, yo no me escuché que tú dijiste productivo. Ok, bueno. Yo luego tuve que hacer una estrategia para cambiar, no para cambiar eso, sino para aprovechar eso. ¿Para dejar de ser productivo? ¿O para ser más productivo o no procrastinar lo productivo? No, la voy a explicar más adelante.
La voy a explicar más adelante. Ok. Bien, no voy a explicarlo ahora. Yo solamente quería seguir abundando un poquito más de la procrastinación. Ok. Otras de las razones por las que he procrastinado cosas es porque lo que sea que tengo que hacer exige tanto de mí que yo no quiero ni siquiera empezarlo. Oh, well, ya, eso es normal. Esa es la forma más fácil de procrastinación. La otra es que lo que estoy haciendo ahora mismo me es tan entretenido que yo no quiero hacer más nada. También es normal. Bueno, sí, o sea, yo entiendo que lo más difícil para tú hacer cierta cosa es empezarlo. Por lo menos para mí. Okay. Lo más difícil es empezarlo. Si yo lo empecé, yo lo termino. Pero empezar algo, y más si yo no lo quiero hacer, oh my goodness. Es como que yo no entiendo, da en la madre eso. A mí por lo menos se me dificulta. Bueno, otra de las razones es, yo no sé por qué, pero es como cuando tú miras el objeto más brilloso y luego miras el otro objeto y dices, oh, este brilla más, y te lleva la atención al otro objeto más brillante y pierdes el foco del anterior. ¿Tú crees que la procrastinación es eso? No, yo creo que es simplemente aplazar las cosas. Pero las razones por las que las aplazaría dependen de la cantidad de... ¿De qué tanto brilla uno y qué tanto brilla el otro? No, depende de muchas cosas, pero yo las aplazo principalmente porque no me da el deseo de empezarlas. Ok, pero yo estaba aquí viendo que dice, procrastinar no es un asunto de holgazanería, sino de manejo de las emociones. What? Yes. Dice, porque es que va muy relacionado a eso, de que tú dices, de no sentirte como que quieres terminarla, de que tú te sientes, de que quieres hacer otra cosa, de que tú te sientes tan cómodo haciendo esto que no quieres hacer lo otro, que tú no quieres empezar una tarea porque va a durar mucho tiempo. Tú la aplazas solamente porque no quieres llegar a ella o porque lo que estás haciendo es tan chulo que no quieres dejarlo. ¿Hace sentido? Entonces es más emocional que otra cosa. Sí, porque no es que yo estaría aplazando las cosas Para no hacer nada, absolutamente nada, sino que estaría haciendo otra cosa por no hacer la cosa principal que tengo que estar haciendo. Exacto. Ok, hace sentido, sí. Oye, No lo había visto así en realidad. procrastinar por ver una serie, eso bajanísimo. Yo siento, mira, a mí me ha pasado que yo me he tirado serie en una semana. Serie que tienen, que 5 temporadas. No, wow. Yo me he tirado, por ejemplo, Prison Break. Cuando salió, creo que iba por la segunda temporada. Yo me tiré la primera y la segunda en una noche, creo que fue. ¿Y tú estás quejando de que yo veo 5 temporadas en una semana? ¿Y tú viste? Depende de la cantidad de episodios. ¿Y Si cuántos es la que episodios tenía estamos viendo, Prison por Break? ejemplo, ahora son 150 episodios, cada episodio de 40 minutos. No sé. No, I don't know, well, no yo creo. te puedo decir una que yo vi, Chuck, que no estaba en Netflix antes. Yo ni me acuerdo cuántas temporadas, pero yo me siento tan feliz de que yo haya visto esa serie, porque, oye, yo no la he vuelto a ver jamás en ningún lado. Jamás. Jamás. Y yo, oh my God. Este tipo, ¿tú sabes cuál es esa serie? El Yo no la tigre, he visto. que él es muy inteligente y tiene memoria fotográfica. Y creo que era su papá, no recuerdo, que era espía y que entonces tenían una memoria donde tenía mucha información de gente poderosa y de gente que hacía negocios sucios. Entonces él abrió eso por casualidad, no fue porque él quería. Entonces se le quedó todo en la mente. Entonces luego se destruyó lo que sea y él era el único que tenía la información para ayudar con esas misiones. Fotográfica está interesante. Ya, y lo llevaban a misiones. Eso era súper interesante. Yo estaba obsesionada con esa serie y la vi en una semana. Y yo tenía muchas cosas que hacer, recuerdo. Yo procrastiné muchas cosas, pero todo lo hice. Todo me fue bien. Lo di todo. O sea que no me arrepiento ni un cc de todo el tiempo y las 3 noches que tuve para ver mi serie. Entiendo. Y yes. Yeah. Ok. Yo, en mi caso, así por dejar de hacer cosas, me ha sucedido al revés. Que yo te dije, hubo un momento en mi vida donde yo me puse muy productivo. O sea, yo siempre he sido como que me dan altas y bajas.
En la producción. desde niño, no en la producción, sino en cuanto al nivel de productividad, compromiso. será productividad. Al nivel de compromiso que tengo con las cosas. Por ejemplo, cuando yo empezaba un año escolar, cuando yo era niño, yo empezaba mi año escolar como con mucho ánimo, que sí, que yo voy a estudiar, que este año yo voy a hacer lo más duro de aquí. Sí, con mi mascotica nueva, mi lapicito nuevo, yo de que sí, como que ese sentimiento de estoy entrando y ahora mismo yo tengo un 100 y a mí hay que quitarme el 100. What? Una vaina mía. ¿Tú lo pensabas que ya tenía el 100? No pensaba que tenía el 100, sino que me sentía que podía. Okay. Bien. Entonces, a medida que van pasando los días, ese ánimo que con el que entraba ya no era el mismo. Entonces, Ay, ¿cuántos meses como que colaboran en bajaba. el Yo no sé. Son como 9 meses. No sé. Entonces, había una época cerca de mi cumpleaños, como por noviembre. Sí. ¿No te entraba esa depre de la edad? No me entraba ninguna depre de nada. A mí nunca me ha dado esa depre de edad. Ay, Dios mío, Mm. Jesús. Entonces, a mí me dio crisis. Yo le llamo la crisis de los 20, pero no tiene nada que ver con esto. Entonces, como por noviembre, octubre, noviembre, como que había una baja en todo mi rendimiento general, porque yo hacía mis cosas, siempre entregué. El problema era que a mí no me daba el deseo de hacer las cosas, o que, por ejemplo, si yo era muy participativo o estaba haciendo muchas cosas, como que dejaba de ser tan activo de repente, así. No de repente, porque era como como que se degradaba el ánimo poquito a poquito. Y entonces eso, obviamente, si tú empiezas con una actitud full de yo estoy participando, yo estoy haciendo esto, yo estoy en esto, yo estoy en esto, los profesores lo notan. Eventualmente, cuando tú dejas de participar, eso eventualmente se refleja en tu calificación. Y en mi caso, por ejemplo, mi madre y mi padre siempre han estado arriba de eso. Y en el caso de mi madre, siempre que veía 2 o 3 puntos abajo en comparación con las últimas calificaciones, ven, llamarte la atención de una vez. Hablar, ¿qué es lo que pasa contigo? Es el profesor, dígame, si algo le falta, yo también resuelvo, dígame. Sí. Entonces, desde entonces ahí, contrale, ya una llamada de atención de nuevo, déjame volver a ponerme mi cosa. Sí. Entonces eran como que subidas y bajadas. Eso me ha pasado toda la vida. No sé por qué, porque es como que se va degradando. Con las etapas, no serían con las etapas, No, porque cuando por lo estoy menos haciendo en ese algo, caso. cuando sea que estoy haciendo algo que requiere de mí como una rutina, yo empiezo muy bien, continúo a largo plazo y eventualmente como que voy soltando pedacitos de cosas que quizá no me gusta hacer tanto y hasta que yo me sienta en una holgura cómoda. El problema es que la holgura cómoda no es necesariamente óptima ni el mejor rendimiento, que quizás es lo que yo quería lograr en ese momento. Ya entiendo. Sí, entonces esas altas y bajas hacen que procrastine más o menos dependiendo en el punto en el que estoy. Como dije, hubo un tiempo, por ejemplo, en el que estuve súper productivo y en esa época en la que estuve súper productivo, yo te dije, incluso me molestaba si yo me ponía a ver videos o a jugar videojuegos o a ver series en general, porque sentía que estoy perdiendo mi tiempo. Y me ponía a hacer otra cosa más productiva. Al final no me funcionó, pero hubo una época en la que sí pasó. Bueno, para contrastar lo que tú estás diciendo, todo en mi tiempo de estudio, incluyendo ahora. Bueno, ahora sí yo tengo el deseo de querer ser más proactiva y no lo he logrado. Todavía dejo todo para último, pero que por cierto mañana tengo que entregar 3 trabajos, no he hecho nada. O sea, para que usted entienda. Entonces, yo durante mi tiempo de la escuela, que yo no me preocupaba por eso, porque yo siempre entregaba, yo siempre participaba, porque yo era muy acelerada. Yo siempre estaba ahí. Creo que te dije que tuve un problema una vez, porque me dijeron que estaba demasiado acelerada, Sí. que le diera oportunidad a los otros. Yo me ofendí tanto, de verdad yo me ofendí. Tuve que aprender porque yo en mi mente dije, yo no tengo la culpa de que sea esto que quiere, pero pero tuve que bajarle. Entonces, entonces en ese sentido
me pasaba. Yo todo el tiempo dejaba mis cosas para último, porque a diferencia de ti, nadie estaba todo el mundo se preocupaba a final de año, que yo tuviera mi nota bien. No, eso no significa que yo no dejaba mi cosa para No, para no, después. pero lo que yo Yo lo hacía te, lo que yo te siempre. digo es que nadie se preocupaba por eso. Si Ujú. yo tenía algo que hacer, yo tenía la costumbre No, de que, por ejemplo, pero espérate, yo tenía la costumbre de que si yo tenía que hacer algo y yo necesitaba la ayuda de alguien, yo lo dejaba para último. Ay, qué pique le daban en mi casa, qué pique. Jessy, pero en la noche, porque en la noche que yo iba a hacer tarea. Después que yo hice toda mi vida, yo en la noche me dedicaba a hacer tarea. Pero muchas veces yo ni me acordaba que yo tenía que imprimir algo, que yo necesitaba un periódico, que yo necesitaba esto. Ujú. Y yo dije, yo necesito tal cosa, y papi quillaba conmigo, dije, Jessy, pero por Dios, tú no puedes decir eso en la tarde, que si no te puedo ayudar. Ya. Pero yo siempre terminaba con algo, yo siempre resolvía. Y era el Ok. final, entonces ese es el detalle. Todo mi tiempo de estudio fue así. Y yo era meritoria, yo no sé cómo rayo, pero Ujú. a mí me va bien. Y por eso es que yo sé que yo puedo procrastinar, porque me va bien al final de cuentas. Siempre y cuando tenga una fecha límite. Ujú. Si no tengo fecha límite, tengo problemas. Porque la procrastinación es... Sí. Me pasaba algo similar. Al final siempre entregaba porque tenía una fecha límite y a pesar de aplazar las cosas, siempre terminaba haciéndola. Incluso hubo veces donde yo sé que tenía que entregar tareas y no las había hecho y ya tocaba un break de 15 minutos para empezar otra clase. Yo sabía que la tarea no era larga. Y, déjame empezar ¿Tú a la hacer. hacías ahí? Yo llegué a hacer tareas allá en la misma escuela antes de entregarlas en el cambio de horas de profesor. Llegamos a hacer, porque no era yo solo, éramos un grupito. Bueno, en el único momento que yo me puse así tan bold, como que para una tarea para allá. No, pero si yo sé que no me va a consumir tiempo, yo No, dejaba. no, yo hacía mi vaina. Nada más que yo se me olvidara que Ujú, yo tenía esa materia ese día, nada más sí. ujú, Yo estaba, y yo lo hacía. Yo mientras estaba haciendo lo otro, yo dije, ujú, sí, yo te estoy prestando atención, pero yo estoy haciendo la otra tarea. No dije que yo que break, que nada, no, yo voy a hacer mi tarea, porque dime. ujú. Pero eso no es costumbre. ¿Cómo así que hacer la vaina en el break? Dime. Esperándola ahí la tarea. Ya, hoy tocaba esto. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tenía una profesora de historia que nos ponía a hacer cosas, lo mismo básicamente. Te da unos capítulos, léelos, resume lo que yo cuento. Entonces, esa rutina hacía que yo, eventualmente, por ejemplo, al principio yo lo leí en mi casa Ujú. y lo escribía, me tomaba mi tiempo escribiendo. Eventualmente, de nuevo, mi subida de 7 chulo. Y luego mi bajada, por noviembre, por ahí, estaba yo leyendo el capítulo la noche anterior o en la mañana, antes de ir a clase. O incluso leyéndolo en el cambio de hora, si era el fin del día, Ujú. lo leía en el cambio de hora antes de recreo Ay, Dios y ahí mío. me ponía yo a escribir mi ¿Te resumen. gustaba Porque esa no, adrenalina? era chula. No, no, yo no sentía adrenalina porque yo sabía que yo lo podía hacer, pero yo llegué a sentir adrenalina cuando habían ciertas cosas que me tomaban más del tiempo que yo esperaba que me iban a tomar y sí era chulo. A mí no me gustaba eso, porque las pocas veces que sí me llegó a suceder El eso, pánico ahí. no fue con intención. Y yo veía que tanta gente lo hacía todo el tiempo, y yo, o sea, Ujú, eso sí no me gustaba. ujú, Una vez sí recuerdo en la clase de matemáticas, había que entregarle el cuaderno al profesor, y el profesor iba a revisar todo el cuaderno. Creo ujú. que estábamos en tercero. Jacobo, me acuerdo, Jacobo Lara. Y, y dice él que no, vamos voy a revisar los cuadernos. Y yo era el número 35. Óyeme, Ujú. a mí me faltaban unos ejercicios. Ese día yo estaba feliz. Porque yo no lo había completado. No sé por qué, no recuerdo por qué. Pero yo me acuerdo, como a este momento, yo ahí llenando ejercicio ahí. Y llenando ahí. Oye, me fue bien, sí, al final de cuentas. Pero yo era el número 35. Hello. Que sea, que yo tenía el tiempo, pero tú, ¿qué número tú eras más o menos en el liceo, No, yo en estaba en el el colegio? colegio, yo no recuerdo, yo creo que era Tú eres guerrero, tú tienes que ser estaba como por la mitad, un 12, un 12 yo. 11, un 26, fui 22, Wow. 18. Ahí. Oye, lo más bajito que yo tuve fue 32. Después 35, yo llegué a hacer 40.
Rodríguez, señor. Perdón. Ya, pero ya, la procrastinación uno lo ve mucho en esos términos de cuando uno estudia, porque es eso, pero en el caso tuyo que tú trabajas Ujú. y que tú tienes un sprint y que sprint, ajá, y que tienes que entregar qué sé yo cuántos tasks, como tú sabiendo que procrastinas. No. Allá, trabajo es trabajo. Y ahí tú no Y, procrastinas nada. yo puedo procrastinar si yo entiendo que yo tengo tiempo, pero si yo sé que en la planificación, el tiempo en que nosotros estamos planeando cómo vamos a comprometernos en el sprint, porque la idea del sprint es que tú te comprometes a entregar lo que sea que tú Ujú. dijiste. Tú puedes procrastinar si tú tomaste suficientes tareas y por alguna razón las avanzaste más rápido o le dedicaste más tiempo un día. Entonces tú sabes que tiene un poquito de holgura para los otros días. Te puede jugar en contra si es que tú duras más tiempo en un task de lo que tú esperabas. Por Ok. alguna razón se te presentó algo. Pero tampoco es tu culpa. Ahora, para procrastinar Bueno, si tú tienes 2 o 3 días procrastinando y no te da tiempo, si tienes tienes que que... rushear y seguir porque te comprometiste a entregarlo. Esa es la gracia del sprint, que tú Pero tienes tú te dices, comprometes a entregar eso y tienes que entregar eso. pero tú dices que no es tu culpa, o sea, no es O la sea, hay culpa de la... situaciones donde no son tu culpa Ok, y lo que pasa con esas situaciones es que tú tienes que documentar por qué razón ok. esto es así, bla, 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 bla. Y, por ejemplo, yo tengo 3 sprints que se ha movido un trabajo en específico que yo debía haber entregado en el primer sprint. Lo que se hizo fue dividir la tarea que yo no pude entregar en como 8 tareas diferentes. De esas 8 tareas Mm, diferentes se movieron al siguiente sprint para que yo las terminara. Yo pensé que podía hacer las 8 tareas diferentes, pero solamente pude terminar 4 y pedí ayuda con otro compañero para que me ayudara con 2. De manera que al final me quedaban las 2 del compañero y las otras 2 que estaban ahí. ujú. Entonces quedaban 4 para el sprint pasado. En el sprint pasado yo terminé 2, el otro muchacho había terminado 2, tuve que confirmar una de esas 2 porque no estaba funcionando correctamente y este sprint terminaron esas 3 y la una que todavía no ha sido aprobada. Para el sprint que viene todavía queda una. Pero todo eso fue documentado, se vio que la tarea principal era demasiado grande en comparación a lo que esperábamos hacer, Ujú, contemplaba muchas cosas que tuvo que dividirse en 8, ujú. obviamente. Entonces todo eso se tomó en cuenta. Ok, o sea que ahí tú no procrastinas. Porque yo todavía procrastino en mi trabajo. Yo todavía al final entrego mis cosas que tengo que entregar, pero yo sigo procrastinando porque eso soy yo. Tú puedes aplazar cosas, pero sí, el punto del sprint es que tú te estás comprometiendo a entregar algo. Tú puedes procrastinar lo que tú quieras, pero tú tienes Pero que tú, entregar eso. pero igual, o sea, no, porque igual tienes fecha de entrega. Eso Sí, es, 2 semanas. por eso O es que yo te depende de estoy lo que estés hablando. haciendo, tienes que entregar cosas. Ok, pero Ahí, por ahí eso es que depende. yo te estaba haciendo la pregunta, porque al final de cuentas tienes fecha límite. O sea, aunque te dan un periodo de tanto tiempo, tú ese tanto tiempo, yo te preguntaba si tú ahí procrastinabas o no procrastinabas. Pero si tú no procrastinas, estás bien. Eso es Yo lo bueno de la procrastino. vida. Lo que pasa es que yo tengo que entregar. No, pero lo mismo que estamos hablando, que si hay un deadline, tú puedes darle con todo porque al final de cuentas lo vas a Ujú. entregar y tú No, sabes y que si yo está tengo que bien. lo que pasa es que si yo sé que yo tengo que entregar esto mañana porque un compañero necesita eso para poder continuar, yo tengo que priorizar eso. Ok, De también. manera que si nadie necesita de mí esta semana, o ninguna de las tareas que yo estoy trabajando son requisito de otra tarea que alguien más vaya a trabajar, yo me puedo tomar el tiempo que yo quiera siempre y cuando entregue. En tu sprint en Ujú, específico. Ok, ujú. Ahora, está bien. lo que hay que hacer siempre es una buena planificación. Ujú. Ya, eventualmente, si tú eres una persona que no está trabajando, el hecho de la cantidad de tareas que tú no entregues o el puntaje de la complejidad de estas van a demostrar que no estás trabajando. Y en el caso contrario, si te están poniendo mucho trabajo, pues la falta de entrega de las tareas, pero la entrega continua de tus tareas, o sea, tú constantemente estás entregando, pero no puedes terminar todo lo que se te pone, significa que tu plato hay demasiado. Que te están poniendo demasiado trabajo. Sí. Ok, Entonces, ¿cómo salir de la procrastinación? bueno, yo puedo decir, ¿Qué te funciona? yo me organizo mentalmente. Ujú. Mentalmente yo digo no, porque yo es lo que hago con los días, lo que estaba diciendo el otro día, si digo voy a hacer
un podcast, pues ese día quiero que pase el podcast para no sentirme mal. Yo lo que digo, a veces se me hace muy difícil yo ponerme horarios específicos para hacer ciertas cosas, pero yo digo, bueno, yo me pongo deadlines, yo personalmente. Porque si yo con los deadlines funciono, porque si no me pongo un deadline personal, ¿por qué no? O sea, eso me ayuda a mí a hacer lo de la procrastinación. Si yo digo, bueno, en la mañana voy a terminar tal cosa y yo voy a hacer lo imposible para que eso pase, porque ya yo dije que lo iba a hacer. Ahora, si yo todavía, el problema mío es que desde el inicio, si yo hubiese decidido decirme, hoy voy a terminar esto para tal fecha, o en tal momento, tal vez yo lo termino, pero yo nunca me pongo a hacer nada hasta que yo entiendo que o me va a ser muy, muy, muy difícil terminarlo si no lo hago en ese momento, o no pudiera yo hacer algo más que yo quisiera hacer. Yo priorizo. Yo quiero tener libertad. Yo quiero que yo quiero. Y después de ahí lo hago. Pero again, todo va linkeado a cómo yo me sienta. Si yo me siento mal, si yo me siento de una forma u otra, pues olvídese que yo no voy a hacer nada, yo no voy a ser productiva. Para nada. ¿Qué otra cosa te funciona? Yo con las mías. Bueno. ¿Solamente planificar? Hay otra cosa que me dijo mi psicólogo. Hace mucho tiempo. Una de las cosas que me dijo fue que agarrara y escribiera las cosas que yo debo hacer. Me dijo que hicieran como listas, entonces le pusiera como una cajita en el lado. Por ejemplo, una cajita y que pusiera, por ejemplo, o que tengo que hacer tarea tal, que tengo que hacer esto. Todas las cosas que debo hacer y que las tenga en algo donde yo las pueda ver. Yo no estoy haciendo eso, pero eso sí me funcionó en el momento que yo lo estaba haciendo, porque yo lo tenía en un lugar donde yo estaba viendo, entonces era satisfactorio hacerla así al checkmark, entonces yo estaba siendo súper productiva en ese sentido, porque muchas veces también pasa que no soy productiva, procrastino algo porque ni siquiera me acuerdo que lo tengo que hacer. Entonces, si yo tengo un constant reminder de que tengo que hacer algo, pues eso me va a ayudar a yo poner mi propio deadline, mi propia línea o tiempo de entrega para yo hacer y poner mi mente en eso. Es muy chulo. Hasta para cuando van a hacer viajes o lo que sea, que no necesariamente tengan que ver con la procrastinación, hacer ese tipo de lista es muy interesante y ayuda. Ok. Yo pasé por muchas fases para descubrir cosas que me funcionaran. Puedo decir la cosa más sencilla que funciona, o no sé si le funciona a todo el mundo, pero a mí me funciona. La cosa más sencilla que funciona es lo más obvio y lo más difícil de hacer. Empezar la tarea. Sí. Quieras o no quieras, si tú sabes que tienes que cumplir con algo, aunque tú no sientas el deseo, si tú sabes que lo tienes que hacer, deja de procrastinarla. Si sabes que ya tomaste la decisión, esa es otra de las cosas. Yo sé que no, nunca va a ser. Yo sé que hay mucha gente que va a decir no es interesante empezarla, no me motiva a hacerlo. Y es muy difícil, o sea, romper el mindset para tú decir, déjame empezarla ahora. Pero espero que entiendan que tomar una decisión y no hacerla, no tomar acción, nunca vale la pena. No vale la pena. Entonces, es mejor entrenar tu mente para tomar una decisión y hacerla. Por eso tú dices, si tú te sientes mal, si tú no cumpliste lo que tú querías hacer para ese día en específico. Sí. Tú tomaste una decisión de que eso tiene que hacerse mañana. Exacto. Tú puedes procrastinar en el día lo que tú quieras, pero mañana se tiene que hacer. Eso funciona mucho. Exacto. Lo mismo sucede con esto. Tomas la decisión, tú puedes procrastinar lo que tú quieras, pero ya tomaste la decisión. No, si ya tomaron una decisión, háganlo, porque el problema con procrastinar es que poquito a poquito
se va como así, como que va tomando más tiempo del que tú esperas tomar y se te va a ir todo el tiempo procrastinando, No, mucho más. y te pasa algo, puede pasar algo que me ha sucedido con, por ejemplo, tareas, Ujú. que yo, es más lo que yo pienso que debo hacer la tarea, que la estoy procrastinando, Exacto. al tiempo que me va a tomar hacer la freaking tarea. Y Tú cuando yo vives termino sufriendo y yo cuando termino de la tarea, balde. yo dije, diablo, yo hubiese hecho también hace rato ya, porque ya yo hubiese salido de Sufriendo de eso. balde. Exactamente. O sea, es como, a mí me Ujú. gusta el dolor. Entonces, el primer consejo para evitar la procrastinación, tome la decisión de empezar. Es difícil porque tu instinto o tu ser no te deja y depende del tipo de procrastinador que tú seas, que tú procrastinas mucho más, pues más difícil va a ser. Sí. Pero si te acostumbras a tomar la decisión y después de que tomaste la decisión, empezar y hacer, después de que empezaste y fluiste un poquito, continuar es fácil. Ujú. Ese es el primer consejo. Otra de las cosas, porque a mí me pasó, yo procrastiné en algún punto en la universidad, yo procrastiné muchísimo, que ya estaba saliéndose de lo normal y procrastinando el no empezar las cosas, me puse a investigar cómo no procrastinar. Eso es Como normal. todo, Y que procrastinar investigando cómo no ¿cómo termino procrastinar. cómo salgo de la procrastinación? Ey, Métodos para no procrastinar. creo que a todos Ese que nos ha acabo de pasado. decir es el principal que te suele salir. Empieza. Eso es verdad. Mm. Tú sabes que ayuda mucho, yo Ujú. siento, como darte como algo, como si tú terminas algo, Una a una recompensa. tarea, darte una recompensa. Ya se no encontraba la palabra. Darte una recompensa a ti mismo. Algo que también me había dicho la psicóloga, que no se me ha Ujú. olvidado, era que ella decía, si terminas algo que tú tenías que terminar, pues Ujú. di, bueno, voy a tomar 5 minutos para mí y voy a hacer esto. Ujú. Voy a salir y voy a ver las estrellas, o Ujú. me voy a comer una buena comida que yo quiero comer, como algo que no tiene que ser la gran cosa, pero que para ti, para tu persona, sea positivo y que sea una recompensa por lo que sea que tú hayas terminado. Eso hace que Es bueno, tu sí. cuerpo Quiere terminar cosas quiera para que, recompensarse. exacto, es como hacer que, como engañar a tu cuerpo y a tu mente. Sí. Entonces, eso ayuda también. Yo Ujú. no lo hago, pero eso ayuda también, Ujú. bacanísimo. Así es. Otra de las cosas que sé que funcionan, esta requiere más tiempo y organización, porque así como tú dices, déjame empezar, Ujú. hay lugares donde tú empiezas mucho más rápido que en otros. Por ejemplo, en mi Ay, caso, sí. si yo iba a la oficina a trabajar, el hecho de yo sentarme en la silla de la oficina, de estar enfrente de la computadora, rodeado de gente que ya está trabajando, me motivaba a seguir trabajando. Ujú. Entonces, el hecho de, si yo estaba, por ejemplo, en la universidad, viendo gente que se está durmiendo en los sitios por ahí, como que no me daba deseo de empezar a hacer cosas. Sí. Hasta me sentía incómodo sentado en algún sitio, decía, dame moverme y todo viendo el estrés de la gente, que no, ni siquiera te motiva a hacer lo que tienes que hacer. Ujú. Entonces, ubicar, si estás trabajando desde casa por pandemia, digamos, ubica un buen sitio y quizás reorganiza las cosas para que se vea diferente, o si tienes una habitación extra, pues designa esa habitación para en esta habitación se va a trabajar, Sí. y cada vez que entres y sientes, puedes darle a tu cerebro la idea de que siempre que tú estás ahí es a trabajar. Y Sí, ya. es verdad. En los espacios que son solamente destinados para algo es Ujú. importante. Ah, A que- mí me pusieron a leer todas esas vainas cuando yo estoy estudiando en la UAPA. Ujú. En la UAPA todo es, o sea, tu aprendizaje es tu responsabilidad. Entonces, nos pusieron a aprender ese tipo de cosas de que cómo tú Ujú. tienes que hacer hábitos para tú poder estudiar y Ujú. tener días específicos. Como quiera, yo no tengo mis hábitos bien seteados todavía, Ujú. pero se supone que eso ayuda y no solamente para eso, para la vida que te ayuda. Porque una cosa, volviendo atrás, que estoy volviendo, pero por ejemplo, como cuando trabajaba en back office, que me pasaba que yo igual trabajaba en mi casa, y cuando trabajaba en la oficina también, yo agarraba y yo llegaba porque tenía ánimos. Ujú. Yo tenía ánimos y yo decía, voy a hacer todo esto, 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 esto. Y yo rushaba todo lo que quería hacer o lo que tenía que era importante que yo tenía que entregar. Ujú. Y oye, yo veía serie bacanísima. Y después ya, qué sé yo, antes de irme ya, pero yo así, porque yo tenía tanta energía en la mañana, salía de lo que tenía que hacer, ya no me iba a pesar porque ya salí de él. Ujú. Entonces yo
estaba normal y ya pues ya yo sabía que tenía horas específicas para hacer ciertas cosas y pues ahí ya nada más me quedaba eso por hacer. Pero lo otro, yo lo tenía bajo control. Yes. Bien. Pero echar el ánimo. Eso también nota aparte. Si en algún momento del día sienten ánimo de algo, digamos que ustedes sean una persona creativa y su trabajo sea escribir o crear o diseñar o dibujar o tocar, lo que sea, se les ocurre algo, tienen el ánimo en ese momento y pueden, aprovechenlo. Sí. Porque quizá, como dije, el empezar es la mejor herramienta para vencer a la procrastinación, pero empezar es difícil. Ahora, muchas de las veces queremos empezar cuando tenemos ánimo y muchas de las veces no vamos a tener el ánimo y es mejor empezar. Pero si tú tienes ánimo, puedes empezar en cualquier momento de una vez. Claro, y por ejemplo, si tú eres una gente que tú eres, Aprovechen el ánimo. que te gusta la noche, pues ya tú sabes que esa es tu mejor hora para estudiar, esa es tu mejor hora para ser productiva. Si tú eres una gente que cuando tú comes te da un hambre del rayo, o no un hambre, te da un sueño del rayo, oye, no diga de que voy a hacer esto a las 2 de la tarde, tú sabes que esa hora tú todavía no vas a querer hacer nada. O sea, no pongas horarios para hacer cosas que tienes que empezar en tiempos donde en ánimos tú no vas a estar bien, porque no vale la pena, no estás haciendo nada en esos tiempos. Tienes que, como dice Hugo, buscar los espacios y los momentos, porque ya tú te conoces. Buscar los espacios y los momentos donde tú sabes que tú estás más activo. Sí. Eso me recuerda cuando estaba haciendo la tesis, hice la historia. Se lo voy a contar porque es interesante. Yo sé que siempre que yo me he dedicado a hacer un proyecto extra, siempre que estoy trabajando para cosas personales o en el grupo con los amigos míos cuando trabajamos de freelance, nosotros trabajamos en la noche. Entonces, para mí era súper cómodo ponerme en el mood de estoy programando, tengo que entregar esto en esa hora, desde las 6 de la tarde, digamos desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. En ese rango, siempre que yo me he puesto a programar, se me iba el tiempo. Y a veces ¿Pero programando o no? Programando, haciendo algo. Okay, si yo tenía que hacerlo, productivo. principalmente programar porque eso es lo que más trabajo. Es a lo que me dedico. Entonces, se me iba el tiempo haciendo lo que sea que estaba haciendo. En cuanto a la historia, es que yo conocía el tiempo en el que yo soy más productivo. Que eso es la cosa que pueden hacer, averiguar en qué momentos son más productivos para aprovechar esos momentos. Entonces, yo tenía que entregar algo de la tesis, no recuerdo qué era, pero yo estaba como procrastinando entregar hacer lo que iba a hacer y tenía un par de días que decía, no, lo voy a hacer en la noche. Y en la noche, contrario, yo no tengo ánimo. Lo voy a hacer mañana tempranito. Me voy a levantar a las 5, a las 6 de la mañana y me voy a poner a eso hasta las 8, hasta las 9. Según yo. Al otro día, nada. Entonces, yo sé que de toda la vida, siempre que yo me pongo a hacer algo que requiera de mi concentración de madrugada, no lo voy a hacer eficientemente o no lo voy a hacer. Eso yo lo sé y lo conozco. Siempre conozcan sus cosas. Sí, sus vidas. Conózcanse ustedes. Conózcanse, Eso yo lo conozco de mí. Eventualmente dije, como el tercer día, yo estoy dejando esto siempre para la mañana y yo sé que en la mañana yo no hago nada. Déjame no hacerlo esta mañana, ni siquiera pensar en dejarlo para la mañana, porque no lo voy a hacer. Entonces dije, lo voy a hacer esta noche. Y en la noche dije, no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana en la noche. Ya no dije que lo iba a hacer mañana en la mañana, dije, lo voy a hacer mañana en la noche. ¿Qué pasó? Que me levanté temprano con todo el ánimo de trabajar en la tesis. En la mañana. En la mañana. Y decidí no hacerlo, porque mi decisión fue hacerlo en la noche. Y eso si yo me ponía a trabajar a esa hora temprano, cuando tenía ánimo, cuando podía, me iba a engañar a mí mismo. Yo sé que me iba a engañar a mí mismo, no, pero yo pude trabajar una mañana. Ay, Dios mío. No lo hice.
Yo hubiese aprovechado esa hora durísimamente, creo que. Yo sé, pero Y luego hablamos otra era vez. para yo mismo decirme a mí mismo, yo sé que tú puedes, pero no. Porque después tú crees que puede otro día. Y otro día tú no vas a poder. No, eso es como la gente que estudia de noche. Eso no es tan la procrastinación, pero la gente que estudia de noche. Ese De sueño noche, y no, de noche hambre. no. No, de noche no. De madrugada, que se levantan en la madrugada y que a estudiar. Sí, funciona. Eso Oye, funciona. no. Yo no puedo. Mm. Yo no puedo. Si yo voy a estudiar, yo voy a estudiar antes de acostarme. Porque durmiendo yo voy a procesar mi información y al otro día. Ok. No, porque Ok. no es verdad, no es verdad de que yo di que la mañana, una gente que yo con sueño, de que yo creo que yo no voy a entender nada, yo tengo sueño. Yo tengo que dormir. Yo me prefiero acostar tarde y yo tener mi tiempo de sueño, saber que sea lo que Dios quiera. Ok. Ok. No, o sea, en el sentido que yo no puedo estudiar en la mañana. No, eso no, yo no Sí. sé cómo, para mí, recuerdo yo que tenía un grupo de Ujú, compañeros, que éramos amigos y éramos muy unidos. ujú, Entonces, todos teníamos diferentes métodos de estudiar. ujú. Pero como éramos tan unidos, no, recuerdo que nos íbamos a la casa de una de ellas y nos quedábamos allá, no, que vamos a estudiar, que sí o qué. Y yo estaba ahí dándolo todo en la noche y algunas decían, no, yo me voy a acostar. Yo me levanto ahorita y yo me levanto ahorita. Yo seguía terminando mi vaina porque yo no me iba a levantar. Ujú. Ella ahí estudiando, qué sé yo qué, yo me levantaba a bañarme y a irme. Porque no es verdad. No, además, mi forma de estudiar es para que yo creo mucho en la memoria muscular, es Ujú. que se dice, muscle Ujú. memory. Sí, yo creo mucho en eso. Y para yo estudiar, yo escribo lo que estoy haciendo, Ujú. lo que para mí es importante. Sí, cuando yo lo voy a recordar, Ujú. yo como que me acuerdo de yo en ese momento escribiéndolo o dónde está en el lugar donde yo lo escribí. Ujú. So, para mí es más fácil. Entonces, ya eso es escrito ahí donde yo sé que está y yo no le estoy dando repasaditas, así que ya yo voy a dormir en la mañana. So, pero si yo decidiera de que, Ujú. no, yo voy a estudiar en la madrugada o yo me estaría mintiendo a mí misma porque yo sé que no puedo. Ujú. Entonces, ¿por Lo que me ha qué? pasado. No, y si yo lo hiciera, no es como tú, de que, no, que voy a engañar a mi cuerpo, no, lo voy a hacer y es posible que me vaya mal. Es posible que me vaya mal porque no es mi costumbre. Ujú. Entonces, sí, es así. No, por lo menos eso es lo que yo entiendo, porque a final de cuentas, aunque yo diga, ay, quiero no procrastinar, sí que a mí me ha funcionado. Hasta ahora me ha funcionado. Entonces, no, o sea, tienen que saber cuál es su mejor momento para que puedan manejarse. Que yo les esté dando ese consejo, un disclaimer, que yo les esté dando ese consejo no significa que yo los esté aplicando para mi vida, ¿verdad? Porque yo sigo procrastinando. Recuerden que yo tengo 3 cosas que entregar mañana. Que ya yo dije, porque hoy yo hubiese podido hacer una. Yo hice una en la mañana, pero yo hubiese podido hacer otra. Sin embargo, yo no me sentía en ánimos de hacer nada. Así que, Ok. no, ¿te recuerdas que te dije que ¿Tú entregaste hasta donde esta sea mañana? alguna? Ah, sí. Sí, pero ya ahorita yo te dije que yo no me soportaba yo misma. Entonces, yo no quiero hacer nada. Y yo dije, yo no quiero hacer nada, no quiero. Y pues lo dejé todo para mañana. Espero que me dé el tiempo, creo que me va a dar el tiempo. Si no, I'm gonna make the time para, como vi el meme, a las 11:59 entregar mi vaina. Ok. No, él va a estar bien. Yo voy a estar bien. A ver. ¿Qué era lo que yo estaba diciendo? Entonces? Yo no sé, yo sé que yo estoy pensando en mi procrastinación ahora mismo. Ok. Bien, entonces, conocer bien su tiempo. Esa era la historia mía de la tesis. Al final Sí. no lo hice porque me iba a querer eventualmente engañar a mí mismo y dije, no, simplemente no voy a hacer esta cosa en la mañana y no lo hago. Con respecto a hacer las cosas temprano, yo considero que vale la pena siempre y cuando tú tomes la decisión primero y si tomaste la decisión, lo haces y punto. En mi caso, yo sé que si yo tomaba la decisión en la noche, en la mañana me iba a retractar de la decisión. Entonces, prefiero no tomar la decisión siquiera. ¿Tú te sientes mal cuando tú tomas la decisión y después tú dices que no? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, eso con eso. Otra de las cosas que yo sé que funcionan, no a todo el mundo le funcionan,
es establecer una metodología para hacer las cosas. Y ahí existe un montón de metodologías. Creo que una de las más populares en internet es la técnica Pomodoro, que es dedícale 15 minutos 100% a esto que tú estás haciendo, descansa unos 5, creo que es, depende de cómo tú lo configures, y luego de nuevo 15 minutos full, luego unos cuantos minutos de descanso, no sé cuánto. Luego es como un ciclo dedícate 100%, tú sabes que vas a tener un descansito. Dedícate 100%, tú sabes que va a venir el descanso, pero por ahora este tiempo de trabajar. Entonces ese tipo de metodología funciona. Personalmente a mí no me funciona, pero, pero no es porque la metodología no funcione, es porque yo no soy tan estricto para llevarla a cabo. Yeah. Entonces hay gente a la que le funciona porque puede ser estrictos con el tiempo, es una de sus cualidades naturales. Pero entonces no procrastinarían entonces si fueran estrictos con su tiempo. Claro que sí procrastinan. Me refiero con estrictos de tiempo que lo sepan manejar muy bien. Por ejemplo, si tú dices, yo voy a tomar estos 15 minutos, como les dice la técnica, para hacer las cosas así, pues tú los vas a tomar y lo vas a hacer. Yo me puedo quedar ahí trabajando porque yo sé que yo rindo más si yo me quedo. Si ya yo me metí en el mood, yo voy a seguir. Es mejor Entonces, así, para mí. tú, estamos en el mismo sitio. Entonces, si la técnica me dice, mira, tómate un break, yo prefiero no tomarme el break porque a mí no me funciona. Pero quien sigue la técnica y quien la ejecuta como va, le funciona bien. No le podría funcionar, pero I don't know. Pues, Entonces, como tú, en mi caso, si yo salgo del mood que tengo, para mí es difícil volver a cogerlo otra vez. no, para mí no. Entonces, Yo, si salgo del stage en el que tenía concentración total, sí. Es difícil llegar a ese momento, sí. Pero para yo entrar en mood de déjame seguir trabajando, si ya yo tomé la decisión de trabajar, ya empecé, no me importa cuántas veces yo empiece, yo puedo. Bueno, si yo estoy haciendo algo y yo sé que por lo menos yo me pongo una línea específica, yo digo, me paro nada más y termino esto. Cuando yo termine eso, yo me paro. Okay. Porque yo sé que voy a volver como, y puedo perder mi línea que llevo, hasta la línea de pensamientos que yo, o sea, para mí es importante por lo menos llegar hasta un punto que se sienta como un punto y aparte para yo pararme. Entonces, eso de que de 15 en mi mente yo puedo hacer como cuando pones la computadora a hibernar. Es que tú eres diferente. ¿Ya? Yo pienso que mucha gente, quizá tú eres la diferente. ¿Cómo así? Yo diciéndote cosas. No lo habías contemplado, ¿eh? No. Como lo hablar a cucaracha, ¿eh? Relajándole. Pues bien, continuando. Son las 11 de la noche, yo creo que por eso que estamos allá tú y yo como delirando un poquito. ¿Algo más que te quieras agregar? Claro que sí, falta un montón de cosas que yo te quiero decir. Y es porque existen, así como dije, técnicas de procrastinación que también averigué en su momento. Existen gente que tú puedes seguir en internet para... Hay un canal muy chulo que se llama Vida Práctica que te da un montón de consejos de diferentes cosas. Sí, entonces una de las estrategias es planificar tu día el día anterior. Tú pones las tareas específicas que quieres hacer mañana sí o sí y las planeas para cuando, como las piensas hacer el otro día y sigues el schedule. Eso funciona con la gente disciplinada si tú lo haces constantemente te puedes volver una gente disciplinada. En mi caso, cuando tomo disciplina 100% es porque tomo la decisión de este es mi objetivo y en este objetivo que tengo ahora mismo, que me voy a poner full a eso, no hay para nadie. Indistintamente de yo quiero o no quiero, ya la decisión de que ese es mi objetivo y yo voy a hacer lo que sea, se tomó y tomo mi modo disciplina y no me importa cómo yo me sienta ni por lo que sea, yo me pongo a eso. Termino y logro mi objetivo, vuelvo a mi, a mi realidad. Entonces, eso también funciona, ponerse el mindset de voy a lograr esto, déjame ponerme full a esto. Y de nuevo, tú nada más te tienes que recordar a tú mismo, yo tomé la decisión de hacer esto, me funcionaría. Otra de las cosas que funcionan, que me funcionaban bien también, fue
como te dije, el hecho de ver un objeto brillante y distraerte, y luego ver otro objeto brillante y distraerte, en el caso personal de los programadores nos sucede mucho, en que estamos programando algo y se nos ocurre una idea y dice, contra este proyecto personal que yo estoy haciendo me parece interesante, déjame empezar este proyecto personal porque tiene potencial y me gusta. Empiezas a trabajar en ese proyecto personal. A medida que desarrollas, en medio del proceso se te puede ocurrir otra idea y decir, bueno, esta idea me llama más la atención y tiene más potencial que esta, pues déjame empezarla porque quizás es más fácil de hacer. Y empiezas así en un círculo vicioso de empezar y no terminar, de empezar y no terminar un montón de proyectos y los tienes simplemente ahí, nunca terminas ninguno y básicamente, esto brilla más. Déjame Hasta que se apaga. seguir en esto y ya no me importa y déjame esto brillar más, esto llama más mi atención. Esto nos pasa mucho a algunos programadores. Y, sorry, y la forma en la que solemos romper el ciclo es dedicándonos a un proyecto individual. Esa es una de las cosas que pueden hacer. No se pongan a hacer múltiples cosas a la vez, una cosa a la vez y hasta que no se termine, continúa, porque si no vas a estar procrastinando diferentes cosas. Otra, cuando leí de eso, a alguien, digo no, a uno de los escritores que más admiro, que es Isaac Asimov, él tenía su método para salir de la procrastinación, que es súper interesante, porque él escribió un montonazo de libros, un montón grandísimo de libros, y la forma en la que él escribía era, yo estoy muy motivado haciendo este libro en específico, pero ya me cansé de escribir de esto, pero me motiva a escribir de esto y se ponía a escribir otro libro de otra cosa. En lo que ese libro le cansaba, se ponía a escribir de otro libro, pero entre los libros que estaban ahí había un rango límite de libros que él escribía a la vez y decía, ok, me cansé de pues me motiva de nuevo el primero que empecé. Okay. Entonces al final terminaba escribiendo libros y los terminaba por el hecho de que rotaba entre ellos en el momento en el que brillaba uno más que el otro. Entonces simplemente se ponía a trabajar en los que ya tenía. Okay. Eso funciona, pero para eso tú tienes que tener el tiempo disponible para trabajar en múltiples proyectos a la vez, tener la capacidad de poder trabajar en múltiples proyectos a la vez y la decisión de entrar y volver. También porque si trabajas en todo, si no terminas nada, pues... Sí, exacto. Eso también funciona, lo intenté un tiempo, el problema es que te exige demasiado tiempo y quizás sí mover a un genio, pero yo no necesariamente lo tengo que hacer. Y ya. Otras estrategias pueden buscar en internet, así como existe Pomodoro, existe Kanban, en el caso de nosotros de developers, utilizamos un montón se me olvida el nombre, de metodologías ágiles, que no solamente sirven para proyectos como software, sino para la vida en general, que se pueden aplicar, que lo pueden buscar. ¿Qué más? Básicamente eso, yo creo que ya. Ya, háganle caso a Hugo. Vayan a investigar, investiguen sus cosas por ustedes mismos, porque Conózcanse. lo que funciona para mí, funciona para Hugo, no necesariamente tiene que funcionar para ti. Es solamente ver si estás interesado en no procrastinar. Pero no solamente busques sobre la procrastinación para procrastinar sobre cómo no procrastinar. O sea, si lo estás haciendo por eso, mejor no lo busques porque vas a procrastinar en algo que no es necesario. Si lo vas a buscar porque realmente vas a leer y vas a entender un poquito más, pues dale, porque hazlo con conciencia, porque muchas veces eso. Si vas a procrastinar, que sea con conciencia. Si para tú quieres... que tú puedas entender eso y saber cuándo tienes que decir ya no más, esta vez ya no más. Exacto. Y de nuevo, una de las cosas que uno espera cuando se pone a buscar de la procrastinación es déjame averiguar cómo dejar de procrastinar con la idea de que mágicamente de mi interior va a salir un ser productivo para empezar a trabajar. Eso no sucede. Dejar de procrastinar es difícil, no hay ningún atajo. Al final todo se resume en que tienes que empezar. No importa la metodología que tú vas a usar, es para empezar. Exacto. Así es. Yeah. Algo más, cosas que tienes por ahí. Dejen de procrastinar.
Ok, bueno, trabajen señores. y tomen la decisión. Como dice Ya. Jessie, si van a procrastinar, decidan procrastinar, pero porque van a trabajar después. Exactamente. Pero no lo aplacen y si toman la decisión, no la quiten. Solo no pierdan si tienen que entregar algo, entréguenlo. Cumplan. Si tienen que cumplir metas, cúmplanlas. Así como ustedes cumplan para los demás, traten de cumplir para ustedes también. Es también un hecho de ponerte tú como prioridad también en las cosas que tienes en la vida. Y sí, así que muchísimas gracias por estar aquí, ya que ustedes llegaron hasta a esta etapa del video. Si nos están escuchando en Spotify, síganos en Spotify. Creo que nos pueden seguir. ¿Qué pasó? Me acordé de algo que decía, creo que era Platón o Aristóteles, no sé, en la antigua Grecia. Okay. Que muchas de las cosas que procrastinamos son porque no conocemos el valor de lo que estamos trabajando en ese momento. Simplemente estamos dejando que nuestro cuerpo tome el dominio de cómo se siente en ese momento para hacer las cosas. Y muchas de las cosas por las que vale la pena hacer el esfuerzo no son cosas sencillas. Y en el caso de lo que te estoy diciendo, recuerdo que lo que decían era que tienes que acostumbrarte a no estar cómodo porque la comodidad no te va a llevar a ningún lado. Hay gente que utilizó la estrategia de ponerse a hacer cosas incómodas el día completo para que su cuerpo no se sintiera cómodo haciendo, básicamente para autoenseñarse de que la comodidad no necesariamente está bien. Okay. Porque si la persona que está cómoda 100% todo el tiempo, no avanza. Okay. Lo que te hace cambiar en realidad son los problemas, las cosas que tienes que hacer y lo que tienes que lograr. Y acostumbrarte a salir de la comodidad hace que empieces a hacer cosas diferentes. Eso sí. Entonces, muchas de las veces tomen en cuenta que si están demasiado cómodos, tal vez hay algo mal en lo que están haciendo. Es posible. Hey, yo estaba pidiéndome y yo me asusté cuando me dijiste y que no. Sí, antes que se me olvide, porque después se me va a pasar y esta parte es importante. Es algo lo que te dicen de que no, sal de tu interesante. zona de confort. Yo estoy harto de escuchar eso. Pero no es que sea mentira. El problema es que la gente lo tira porque muy a sí. La ligera sí. Y no llegan al... A veces te dicen, no, yo salgo de mi zona de confort. Y tú lo ves en su zona de confort igualito. Y sí, ¿cómo tú sales? Cuéntame más. Una de pirata. Bueno, no, again, bien, está buena esa adición a todo lo que estamos haciendo. Creo que decía que si nos escuchan en Spotify, que le den a seguir a Nosotros Pensando, nuestro perfil. Si estás en YouTube, pues dale a la campanita, dale a suscribirte y coméntanos por ahí, háblanos con nosotros también, que así como nosotros pensamos, podemos pensar contigo y hablar contigo. Exacto. Y si estás en alguna otra plataforma, digamos Google Podcast o no recuerdo el otro podcast, se distribuye en varias plataformas, incluyendo Spotify. Si usted es una de las personas extrañas que está escuchándonos hasta de Anchor, vaya a YouTube y en YouTube digan, yo los escuché en esta plataforma, para ver, tal vez aparece alguien que no necesariamente esté escuchándonos en Spotify o en YouTube. Sería interesante. Again, yo creo que lo dije en el episodio pasado o al anterior, no recuerdo, pero hay mucha gente que nos escucha y nosotros no sabemos quiénes son. Por lo menos yo desconozco. Ya hay varias personas que me dicen, ay, te vi en el podcast. And I'm like, wait, what? Y me ha sorprendido. Entonces, ese es el detalle. Es bueno compartir, o sea, esas cosas que ustedes nos pudieran decir. Sería también interesante para nosotros hablarlas, para ver y hasta quizás traerlo aquí a la mesa nuevamente. Yes. Muchísimas gracias, pasen buenas, sean felices. Son casi las 12 de la noche. Wow. Bye. No procrastinen o procrastinen mucho. Sean felices. Sean felices, eso es lo más importante. Bye. Bye.